estás bien, Evelyn. Es que yo que no sé mirar los leyes. Solo que si puedes bajar un poco el teléfono porque se corta tu cabeza. Ahí. Muy bien. Ya estamos en línea. Apreciable audiencia que nos sintoniza en esta otra edición del programa por una Asamblea Constituyente Plurinacional. Nuevamente les damos la cordial bienvenida. Agradecemos su preferencia a este programa donde podemos dialogar y conversar con los candidatos y candidatas para diputados del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que están dispuestos y dispuestas a comunicarse con el pueblo que los eligió. Para esta tarde tenemos previsto escuchar a 3 candidatos. Están con nosotros Evelyn Zurdo del departamento de Guatemala. También nos acompaña Neri Agustín desde Jalapa. En este programa también está invitado Eduardo, el candidato Eduardo Vázquez de Quetzaltenango. Tenemos entendido que él tiene problemas con la comunicación. Ojalá puede comunicarse en el transcurso de este programa, cuya trayectoria es digna resaltar porque son fieles defensores todos de los derechos humanos y de los derechos colectivos. Han defendido los intereses de sus comunidades, barrios y municipios. Agradecemos profundamente la participación de estos candidatos. Como les dije hace un momento, son personas defensoras y comprometidas con las causas sociales y comunitarias. Al mismo tiempo, agradecemos las plataformas de Radio Victoria, MLP Guatemala, CPO, La Mirada de los Pueblos, Juventud Plurinacional, Rondas Campesinas del Perú, RIC Signacuy del Ecuador, Minga, Comunicaciones de Argentina,
alcarajo.org de Colombia. Agradecemos por hacer posible la transmisión de este programa. Para recordarle a la audiencia que en este programa han hablado varios candidatos y candidatas preocupadas y preocupados por la situación política en Guatemala. En este programa de hoy vamos a abordar sobre el tema de los bienes comunes. Es un tema poco profundizado por los intereses mediáticos, porque para el sistema político del país no conviene que el pueblo conozca de la importancia y el contexto de los bienes colectivos. Hoy voy a iniciar este programa y voy a dar el espacio a la compañera Evelyn Zurdo desde Guatemala. ¿Me escuchas, Evelyn? Bienvenida. Sí, le escucho perfectamente, Rolanda. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos participando para que también conozcan el mensaje profundo que MLP tiene para toda la ciudadanía guatemalteca. Realmente en los bienes colectivos que vemos actualmente en Guatemala es bastante visible alrededor de cada departamento, ¿verdad? Y no solo en el sector central, que significa la ciudad de Guatemala, sino todos los territorios, los 23 departamentos que habitamos. La contaminación del agua, ¿verdad? Que es uno de los principales elementos de la sobrevivencia del ser humano. Casi que el 90% está contaminado. Pero está contaminado porque lo han utilizado como un negocio, más no para un consumo colectivo, un bien común, sino para un negocio. Y esto perjudica a la mayoría, porque las personas que viven cerca de los ríos, lagos, realmente es preocupante porque si ellos habitan, o sea, contaminan y ya no pueden, o sea, producir ni cosechas, tampoco, digamos, los seres vivos, ¿verdad? Así como las aguas, ¿verdad? Los pescados, los peces, en que también es una forma de vivir y es una forma de mantenerse la economía, ¿verdad? De las personas que viven cercanos a eso. Igual en los bosques, digamos, la tala inmoderada de los bosques, en las reservas, en las biosferas. Y esto también es un medio de vida, o sea, es la madre naturaleza que están acabando con ella. Y sí, la verdad que sí es bastante preocupante en ese sentido, porque ahí sí que empresas privadas, ¿verdad? Internacionales inclusive, digamos, se han aprovechado de estos recursos. Y también la contaminación de los suelos por los químicos, o sea, los químicos de la agricultura, si no debemos realizar un proceso de cosechas naturales, ¿verdad? Pero los químicos en este sentido sí, digamos, han dañado lo que corresponde a la tierra y aparte que estos productos los venden súper caros en las distintas localidades. La contaminación, la basura de los suelos, o sea, y la minería realmente que ha explotado, se ha expropiado de los territorios. Esa es una lucha histórica que vienen de los pueblos, luchar porque no solo es un pedazo de tierra, sino es vida lo que está en juego, ¿verdad? Entonces es importante mantenernos informados sobre estos procesos para que no sigan dañando la madre naturaleza. También, Evelyn, podemos decir que estos bienes colectivos o bienes comunes son los principales elementos que han generado también jugosas ganancias para el grupo oligárquico en este país. Su expropiación ha provocado pobreza e inclusive violencia, así como tú has dicho que también estos bienes colectivos están sufriendo una fuerte contaminación. Sí, sí, la verdad que sí es una fuerte contaminación y como digo, ¿verdad? Que sí, las empresas se han apropiado de nuestros bienes, ¿verdad? Que tienen que ser comunes y nos han empobrecido demasiado, que realmente ellos dicen que es un progreso, pero un progreso para quiénes, porque realmente no es un progreso, que al final aquí a 10 o 15 o 20 años destruyen la madre naturaleza. Ya no se puede habitar en esos territorios que destruyen.
Entonces es una ganancia para unos cuantos. Gracias por tus respuestas, Evelyn, dichas desde la realidad sobre los bienes colectivos que siguen siendo despojados por los grupos empresariales en el país. Y como dijiste, Evelyn, los bienes colectivos son disputados por intereses oligárquicos. Voy a pasar con Neri, que también está conectado desde el territorio de Jalapa. Gracias por tu conexión, Neri. Neri, ¿me escuchas? Sí, le escucho, señor, le escucho. Gracias, Neri. ¿Cuál es tu respuesta en torno a la pregunta que en qué situación se encuentran los bienes comunes en Guatemala, que son elementos que le han dado millonarias ganancias al grupo oligárquico, al grupo empresarial en nuestro país? Tienes el espacio, Neri. Gracias, señor. Buenas tardes a los que están conectados. Mire, la situación que están viviendo nuestros bienes comunes, están en un así, como vivía antes. ¿Por qué? Porque ellos han puesto a nuestra madre una naturaleza, ¿verdad? Como dijera yo, ellos le llaman, ahí se me dio la palabra, pero sí le llaman a ellos, Neri. Neri, has perdido la señal, Neri. Neri, has perdido la señal. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Pasamos vamos a seguir dialogando con la compañera Evelyn. Sí, Rolanda. Vamos a pasar contigo, Evelyn, porque al parecer Neri tiene problemas con la señal. Sí, Es preocupante, como decíamos, es preocupante la depredación que sufren nuestros bienes colectivos. El grupo oligárquico que se ha dedicado a destruir y a saquearlos jamás entenderán el valor cosmogónico, social y cultural de nuestros bienes colectivos, de los cuales depende la existencia humana y de los animales. Vamos a pasar a ver el siguiente videoclip que nos lleva a entender un poco más sobre la explotación que sufren los bienes comunes en Guatemala. Recordemos que es una crisis que se provocó a partir o desde que el capitalismo se desarrolló en nuestro continente. Pedimos el apoyo del personal en el set central para que nos pueda reproducir el videoclip. Mientras tanto, vamos a esperar que Neri pueda llegar en un lugar donde la señal lo permita conectarse nuevamente con nosotros. Compañero en control, a ver si puede usted reproducir el video. Es el video 1, compañero. Está en la primera línea. A ver si nos escucha el compañero que está en control.
No tiene volumen, al parecer no tiene volumen. Durante la colonia y la república, estos bienes fueron apropiados y explotados sin mayores medidas de mitigación ni remediación de los impactos negativos. La gran mayoría de los bienes comunes fueron transferidos y concesionados a las empresas que surgieron con el fin de llevarlos como materia prima en las grandes industrias para transformarlos. En el lenguaje neoliberal no existen los conceptos de bien común o bienes colectivos. Por tanto, bajo el concepto de comercio y ganancia, gran parte de estos bienes colectivos fueron privatizados. A causa de la destrucción e irrespeto del derecho de estos seres vivos, nuestra madre tierra está agonizando por la contaminación y el calentamiento global. En la primera década del presente siglo, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Carta de la Tierra, que reconoce al planeta como un superorganismo con vida y dignidad propia, y llama a la comunidad internacional a incorporar y asumir principios éticos de cuidado con la madre tierra. Sin embargo, varios países no consideran a estos bienes con derechos y obligaciones. El caso de Guatemala, en la Constitución Política de la República, establece los bienes comunes como recursos naturales que podrían ser transferidos al sector privado para su gestión y administración. En este sentido, excluye a los pueblos su derecho al territorio. Evelyn, como es de nuestro conocimiento que la explotación de los bienes comunes ha cobrado también la resistencia y muertes en todos los territorios de Guatemala, porque las mismas leyes establecen y autorizan de manera impune su explotación y respetando los territorios ancestrales. Evelyn, te pregunto, ¿por qué es importante para el movimiento para la liberación de los pueblos promover leyes a favor de los bienes colectivos, entendiendo que son motivos de disputas históricas, incluso la explotación de los elementos naturales le han dado mucho poder económico y político a los ricos en Guatemala, en este caso al sector que aglutina al CACIF? Evelyn. Sí, la verdad que sí, es una cuestión que de una lucha, muertes también a través de este proceso. Y el agua potable es un derecho humano, ¿verdad? Que lo han hecho un negocio. Estaba yo leyendo un artículo que en Misco, ¿verdad? Contrataron a 3 empresas para la distribución de agua, pero esto ya es un negocio cuando realmente las municipalidades, más que la municipalidad, el Estado debe brindar ese bien común a todas las personas, no hacer un negocio para empresarios, para empresas, para unos cuantos, sino tiene que ser para bien común. Y la verdad, digamos, esto también contamina los ríos, ¿verdad? Porque las empresas desfogan todo lo que procesan, ¿verdad? Ya sea la minería, que ahí lavan sus productos y todo, y lo desfogan en los ríos. Entonces esto lo contamina, vienen enfermedades, ni siquiera, o sea, tenemos salud de calidad, o sea, ni siquiera los hospitales están adecuados para enfrentar este tipo de crisis. Y la verdad que sí, las comunidades en resistencia se unen a esta lucha, se unen porque realmente esto no trae una vida, sino trae muerte a consecuencia de la explotación de la madre tierra. Y realmente como MLP, con la única diputada mujer, Vicenta Jerónima Mayamá, ha dado sus primeros frutos porque realmente hay una iniciativa de ley, la 5899, que propone la nacionalización de todos los servicios públicos y privatizados. Porque realmente, y esto es a través de las comunidades, es una lucha a través de las comunidades, y entonces se le ha dado seguimiento y se da a conocer esta propuesta y esta iniciativa. Y la verdad que los diputados del MLP tienen 2 funciones primordiales. Es legislar y fiscalizar, promover y acompañar
aquellas leyes a favor de toda la población, de los niños, jóvenes, mujeres y hombres, porque MLP lucha colectivamente, no lucha individuales. Además, se trabajará con una austeridad y cero privilegios. Es una de las propuestas que tiene el MLP. Sin embargo, es importante también recordar que recientemente el Congreso de la República aprobó una ley que trata también de criminalizar a los dirigentes sociales que defienden la energía eléctrica, que buscan la nacionalización. ¿Qué opinión amerita este accionar de los diputados, incluso diputados elegidos desde los territorios? En este caso es organizarnos colectivamente en los pueblos, de verdad, en todos los territorios, dar ese mensaje de conciencia que realmente que no favorezca, que no nos sigan empobreciendo o que no nos sigan mintiendo en esta situación, pero realmente necesitamos también una bancada que sea digna, ¿verdad? Como la del MLP, que tenemos a una diputada, pero digamos, si somos mayoría, podemos hacer grandes y podemos representar a la población. Gracias, Evelyn. Como lo hemos manifestado, que los bienes colectivos han sido disputados históricamente, principalmente por los poderes económicos y políticos en el país, y desde esos poderes se han propuesto y aprobado leyes para explotarlos. A ver si me escuchan, Neri. Neri. Sí, está bien. Neri, a ver si pueden buscar un lugarcito ahí donde tienen señal y detenerse un poco. Ya vamos a terminar, nos queda media hora para este programa para poder conversar. Ojalá puede usted buscar establecerse en un lugar donde pueda tener señal y tener la oportunidad de conversar en este programa. Neri, le pregunto, ¿por qué es importante para el MLP promover leyes a favor de los bienes comunes, entendiendo, como le dije, que actualmente la legislación defiende los derechos de nuestros, no defiende los derechos de los bienes colectivos? ¿Tienes el espacio, Neri? Eduardo está en sala, el otro invitado. Ah, muy bien. A ver, Neri, sigue teniendo problemas con la señal. A ver, estimado Eduardo, ¿me escucha? ¿Ya pudo conectarse? Sí, claro que sí, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Decíamos, estamos abordando el tema sobre los bienes colectivos. A su criterio, ¿en qué situación se encuentran los bienes colectivos en Guatemala, como es el agua, el bosque, el suelo, las minas, incluso el petróleo, que son los principales elementos, como decía anteriormente, que han generado jugosas ganancias para el grupo oligárquico en el país? Su expropiación ha provocado incluso pobreza y mucha violencia en nuestros territorios. Y buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que para darle la respuesta, quiero decirles que actualmente, lo que yo veo que es triste, lamentable que nuestros bienes comunes, por ejemplo, los ríos, todos estos, están contaminados, como también, como se menciona, el petróleo, también está cayendo en manos de personas que también le están sacando provecho, que lo están mandando en otros países, mientras que aquí en Guatemala, pues nosotros pues estamos pagando muy caro lo que es la gasolina, entonces no es posible. Y para eso es que se necesita que nosotros, los candidatos a diputados, si llegamos al Congreso de la República de Guatemala, pues nosotros definitivamente vamos a legislar leyes para que los bienes del Estado que sean ya nacionalizados, para que esos petróleos, los recursos de nuestro país, que sea beneficiadamente en manos de nuestro país.
También, Neri, hacíamos la pregunta relacionada a que por qué es urgente e importante la promoción de leyes a favor de los bienes colectivos desde el Congreso de la República. Sabemos muy bien que actualmente hay leyes que permiten su explotación, en este caso desde el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Sabemos que hay propuestas concretas que busca defender estos bienes colectivos. ¿Me escucha? Neri no está. No está en pantalla. Vamos a ver si. Bueno, vamos a seguir conversando, solo para recordarle a nuestra audiencia que estamos en el programa por una asamblea constituyente popular y plurinacional, que es, como decíamos, que se creó para hablar de distintos temas de interés social, económico, político en este periodo de campaña electoral. Es un espacio donde hablan los y las diputadas del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Estamos conversando con Evelyn Zurdo desde Guatemala, con Neri Agustín desde el departamento de Huehuetenango. También tenemos el gusto de conversar con Eduardo Vázquez desde Quetzaltenango. Ya es de nuestro conocimiento que frente al despojo de los bienes comunes y su degradación, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos plantea entre sus 19 ejes varias propuestas de regularización de los bienes comunes que buscan devolverle al pueblo su territorio. Vamos a ver el siguiente link de video y seguidamente vamos a seguir en el abordaje de estas propuestas. Y pedimos al personal en el set central para que haga el favor de reproducir el segundo video. Compañero de control, a ver si es posible reproducir el video. Vamos a esperar un momento. El Estado plurinacional propone para ser consideradas y debatidas en la próxima Asamblea Constituyente que los bienes comunes no pueden seguir siendo denominados recursos naturales en el ordenamiento jurídico del país, porque el concepto recursos los convierte en productos comerciables y se justifica su explotación y destrucción total. Propone que sean considerados seres que tienen su propia razón de ser, su propia dignidad, que sean considerados como integrantes de la comunidad cósmica del cual dependen los pueblos. El Estado plurinacional propone revisar los contratos de concesión de los bienes comunes otorgados a las empresas extractivas para devolverle al pueblo su territorio y así garantizar el cuidado y la gestión de estos bienes al servicio de la vida en sus diferentes formas, incluida la vida humana. Se propone el reconocimiento de los bienes comunes como seres con vida y dignidad propia, que posibilitan la existencia de la humanidad y demás seres.
Se propone también establecer la utilización racional de estos bienes con la finalidad de generar y distribuir sus beneficios a toda la población. Asimismo, se plantea incorporar en la nueva Constitución política la figura de la soberanía plurinacional, donde los pueblos estarán al cuidado y gestión de los bienes comunes. Pero como hemos escuchado y hemos visto también que se plantean varias propuestas desde el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, desde la mirada del Estado plurinacional. Pero abordemos las acciones que se pueden promover desde el legislativo, por ejemplo, en la propia Constitución, a los bienes colectivos se les llaman recursos naturales, como lo escuchamos en el audiovisual. En el Estado plurinacional se propone que sean llamados o que sean denominados bienes comunes. Se propone también que sean considerados como seres con vida y dignidad propia. Además, se propone que el cuidado de los bienes comunes lo hagan las comunidades que dependen de ello. Evelyn, ¿cómo se puede concretizarse estas propuestas que se plantea entre los 19 ejes temáticos del Estado plurinacional? Estando usted como diputada en el Congreso, ¿y por qué se debe otorgarle derecho a los bienes colectivos en la legislación del Estado plurinacional y el buen vivir? Evelyn. Sí. Digamos, a través de este proceso, pues también se tiene que hacer una consulta previa informada a la población, a los territorios, a las personas que viven y residen, porque más que ellas conocen las necesidades propias y es una lucha y como lo mencionaba, ¿verdad? Son bienes comunes colectivos que debe ser para beneficio de todas y de todas en cada territorio. También los pueblos tienen que participar y tiene que tener un equilibrio entre los recursos naturales de la madre tierra, porque a través de ella nosotros pues nos alimentamos y debemos cuidarlos. Es por eso que se debe proteger. Digamos, en este caso, pues los servicios, los bienes que ahora están privatizados se debe de recuperar, porque no es justo que los costos sean tan elevados. A nivel de Centroamérica, Guatemala paga los servicios de agua, energía eléctrica, gas, combustible, el más caro de la región, y se debe implementar las leyes, ¿verdad? A favor del pueblo, a favor colectivo, y más que todo de los bienes colectivos, porque a veces nosotros estamos sumergidos del día al día, pero es porque así nos quieren a nosotros tener sumergidos, estar desprevenidos, ¿verdad? Y estar viendo otras situaciones que no competen a la realidad nacional y a lo que nos favorece. Es por eso que tener un Estado plurinacional y el buen vivir, pero no se trata, digamos, solo en elecciones, sino solo en estas propuestas por este proceso, sino se trata de un horizonte hacia el buen vivir, hacia las futuras generaciones, promover leyes a favor de nuestras futuras generaciones y a través de nuestra madre tierra. Si pudieras profundizar un poco y explicarle un poco a nuestra audiencia por qué se debe o por qué es importante, por qué se concibe otorgarle derecho a los bienes colectivos en la legislación del Estado plurinacional. Esto en el Congreso de la República actualmente, esto no pasa en la mente de ningún funcionario. A nuestros bienes colectivos lo ven como elementos para explotar, para aprovechar, para hacer negocio. Esta propuesta, desde la propuesta del Estado plurinacional se habla de otorgarle derechos. Si puedes profundizar un poco más al respecto. Sí, a través de la legislación, ¿verdad? Y a través de los bienes colectivos es otorgar ese derecho al Estado, ¿verdad? Porque el Estado debe de proteger los bienes comunes, debe de proteger
a la madre tierra. Y el Estado tiene esa primordial función. Entonces, nosotros como pueblo también nos debemos unir, porque a través de, digamos, de una bancada, ¿verdad? Si nos permiten y dar el voto hacia el MLP, también debemos ser una bancada fuerte para promover estas leyes y recuperar nuestros bienes. Y otorgarle derecho a nuestros bienes colectivos, que es lo que es uno de las propuestas que se plantean también, para no seguir comercializando estos elementos naturales. Como ven, en toda Guatemala su explotación es inmensa, la resistencia es fuerte, sin embargo tenemos un Estado que ve a estos bienes colectivos como elementos para explotar, para comercializar, y de paso el impacto, su explotación, el impacto ha sido fuerte en la vida de las comunidades. Bueno, vamos a pasar contigo, Neri, a ver si nos escucha el candidato Neri desde el departamento de Jalapa, a ver si aún sigue conectado. Tenía problemas con la señal. ¿Me escucha, Neri? Sí, ahorita nos vamos. Sí, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos. Sí, hemos tenido serios problemas con la señal y disculpas que lo hemos dejado un poco abandonado, porque sí me preocupa que tenemos poco tiempo, pero bueno, sigamos. El sistema neoliberal, Neri, no reconoce a los bienes comunes como seres vivos con derechos, y a esto se debe que los explotan, como le decía, sin piedad alguna. Este mismo concepto lo tienen todos los funcionarios públicos que hacen el juego al sistema político en el país, donde han aprobado y desaprobado leyes contra los bienes colectivos. También te pregunto, Neri, ¿por qué se plantea otorgarle derecho a los bienes colectivos en la legislación del Estado plurinacional y el buen vivir? Sí, bueno, nosotros como Movimiento para Liberación de los Pueblos, pues estamos ahí en el Congreso, pues que se vaya, pues se va a legislar leyes para todos los bienes comunes y colectivos, porque sabemos que es de nuestros propios pueblos, pues. Entonces, el sistema ahorita, pues, ha legislado leyes solo para sus beneficios personales y que al final afecta a las grandes mayorías de los pueblos originarios. Es por eso que como Movimiento para Liberación de los Pueblos, el Congreso, pues se va a legislar leyes para que los bienes comunes que están siendo privatizados y los que quedan, que están en peligro, pues que esas leyes favorezcan a las grandes mayorías. Entonces estamos hablando de no cuidar un determinado derecho colectivo, sino que estamos viendo que todo es del pueblo y tenemos que protegerlos antes de que este sistema nos vaya a dejar en pésimas condiciones. Y ya estamos con esos principios, ¿no? Porque todos los bienes colectivos están en manos de solo un grupo, de la gente poderosa, y son los que tienen acaparado todos los servicios y bienes comunes. Gracias, Neri, gracias por tu respuesta. A ver si nos escucha el compañero Eduardo desde Quetzaltenango. Eduardo. Sí. ¿Tienes algún postulado relacionado de reconocer y darle derechos a los bienes colectivos desde las leyes guatemaltecas, Eduardo? Fíjese que, compañeros, yo quiero decirles que hay un poco problema conmigo porque está lloviendo y no muy escucho. Acá yo, nuestra madre naturaleza, pues no muy escucho, pero ¿se me puede repetir, compañero? Que si tienes algún comentario, alguna otra opinión o algo que agregar en torno a la propuesta de reconocer y darle derechos a los bienes colectivos desde el Congreso de la República. Sí, pues he escuchado, señor, lo que la pregunta me está haciendo. Dice que el caso de nosotros, pues para eso tenemos
los 19 ejes temáticos resumidos desde las comunidades. Y entonces nosotros, pues ya como diputados en el Congreso, si Dios así lo permite, pues conjuntamente con las compañeras que van a estar en el Congreso, así como nosotros también, vamos a tener que hacer leyes, reformar leyes para que los recursos pues, esos sean protegidos por el pueblo de Guatemala y por qué no decir también a las comunidades. Como se habla pues de que las comunidades, pues una gran parte de nuestros hermanos en los rincones de nuestro país, los más lejanos, pues ellos pues no tienen ese de decir de que nosotros tenemos esos recursos que es nuestra, pero entonces a eso pues se debe de que nosotros vamos a legislar leyes para que eso sea retomado con un control excelente ya en aprovechamiento de todos nosotros los que vivimos en este país de Guatemala y juntamente, ¿por qué no decir pues a los niños y también los animales también, los hermanos están más ya desprotegidos? Eso que nosotros como diputados en el Congreso, pues ojalá que llegamos a una gran cantidad de diputados en el Congreso para que sí, nosotros conjuntamente podemos legislar las leyes que el pueblo de Guatemala que le beneficia a esos bienes. A su criterio, Eduardo, es importante otorgarle derecho a los bienes colectivos, a sabiendas que actualmente los funcionarios públicos no tienen esa visión. Siempre han creído y han realizado acciones contra los elementos naturales en nuestros territorios, elementos del cual vivimos los pueblos, pero también no son simples elementos naturales que aprovechamos de ellas, sino que con ellos dependen nuestras vidas, depende nuestra existencia, convivimos con ellos. Eduardo, ¿cómo se puede concretizarse estas propuestas estando ustedes como diputados en el Congreso de la República? Que como lo vieron en el video, hay varias propuestas. ¿Usted puede hablar un poco más sobre cómo se puede concretizarse estas leyes, estos pensamientos que se plantean en los 19 ejes políticos del Estado plurinacional? Pues quiero decirles, compañeros que me escuchan, pues actualmente pues yo veo que los diputados que están en el Congreso, pues ellos no benefician nada para nada lo que es los recursos que nosotros tenemos actualmente. Entonces es precisamente de que nosotros, primeramente Dios, si nosotros llegamos a una buena cantidad de diputados, pues yo creo que nosotros vamos a tener que reconocer y vamos a tener que legislar leyes para que estos recursos pues, sean legitimados por todos nosotros, porque yo lo que veo actualmente, pues todos los recursos que tiene nuestro país de Guatemala, pues los diputados actuales, ellos lo tienen en olvido. ¿Y por qué lo tienen en olvido? Porque a ellos pues, no les interesa los bienes comunes de todo nuestro país de Guatemala, y desde ya pues también las comunidades lejanas, arrinconadas de nuestro país, pues ellos lo ignoran. Y entonces por eso que nosotros pues pensamos que ya como diputados en el Congreso, pues nosotros conjuntamente podemos legislar las leyes para que sí, que sea beneficiado bastante para nosotros los pueblos de Guatemala. Con el conocimiento que actualmente no existen leyes a favor de la madre naturaleza, a favor de los bienes colectivos como es el agua, las minas, el petróleo. Actualmente, como decía anteriormente, que las leyes siempre buscan o tienden a explotarlo. Estamos conscientes también que las leyes actuales facultan a las empresas a despojar, explotar y robar los bienes colectivos y expresar los impactos negativos que provocan en la vida de la población. Podemos decir
que este tema va a ser prioridad en la agenda legislativa de ustedes, estando como diputados en el Congreso de la República. Eduardo. Y pues a eso es que nosotros tenemos que estar al pie de la letra. Como decía en el principio, de que nosotros como estamos viendo y estudiando lo que es esos temáticos definidos desde las comunidades, pues, ese es el deber de nosotros como diputados en el Congreso. Y nosotros legalmente pues no vamos a ser ingratos de hacer o dar la espalda a nuestro pueblo, porque la verdad que hay varios recursos que no están reconocidos legalmente. Entonces, a eso se debe de que nosotros tenemos que, juntamente con nuestro pueblo y nuestras comunidades, tenemos que legislar leyes para que que sea reconocida de parte del Estado. Gracias, Eduardo. Ya para ir finalizando este programa, toca dar el espacio para que ustedes como candidatos y candidatas viven y conocen la realidad política, social y económica en los territorios, puedan expresar un mensaje contundente, un mensaje breve del llamado al voto a la población. Vamos a dar el espacio a Evelyn, por favor. Expresa a la población por qué usted es usted una de las ciudadanas que debe ocupar el Congreso de la República en los próximos 4 años. Sí, digamos, no solo se trata de ocupar un cargo, ¿verdad? Sino es una gran responsabilidad porque nosotros fuimos electos y electas por asamblea. Tenemos el respaldo de los pueblos y es por eso que menciono nuevamente, es una gran responsabilidad. Y también construyamos juntos colectivamente el buen vivir. Nosotros no somos más de los mismos, trabajamos y trabajaremos por el pueblo con dignidad. Vamos a impulsar esas leyes a beneficio no solo de unos cuantos, sino a beneficio de toda la población. Y así que debemos ser mayoría en el Congreso y pedimos en este 25 de junio un voto consciente, un voto digno, un voto consecuente para los candidatos del MLP. Somos la única opción que también vamos a combatir con la corrupción. Y también un llamado a que llenemos las alcaldías para la administración de nuestros recursos. Somos el presente y el futuro para llegar al horizonte del buen vivir. Y es por eso que también invito a la participación de las mujeres, porque somos el 51% de empadronadas. Y también a todos nos beneficia, a hombres, mujeres, niños, que MLP llegue al Congreso para legislar y fiscalizar. Gracias, Evelyn. Fueron las palabras de Evelyn desde Departamento de Guatemala. Gracias por tu participación, Evelyn. Pasamos con Neri. Tiene usted también la palabra y el espacio del llamado al voto. A ver. Sí, me escucha. Bueno, como nosotros como candidatos a diputados, pues como llevamos una responsabilidad muy grande en beneficio de la población y lo que vamos a ir a hacer al Congreso es para todos los pueblos originarios, tanto de los diferentes departamentos. Entonces, por eso que la población pues debe estar consciente y saber que nosotros no somos otra política más, sino que somos parte de la elección popular, de que nos han electo en asamblea. Entonces sí les pediría a toda la población que el voto digno es para rescatar y fiscalizar leyes y hacer leyes que defienden nuestra madre tierra. Entonces nuestra participación no es para ser un diputado más, sino ser un defensor de derechos desde el Congreso y defender todo lo que es nuestra madre tierra. Entonces les invito pues a la población que el 25 de junio pues vaya a votar, no porque queremos llegar, sino porque queremos ir a rescatar todos nuestros bienes y servicios privatizados. Entonces, de mi parte, yo invito a la población que este 25 de junio, pues, elijamos dignidad, marcando el volcancito del MLP
para poder rescatar todos nuestros bienes y servicios privatizados. Entonces está invitado todo el pueblo de acudir a las zonas del 25 y ver el volcancito de MLP para rescate de nuestro pueblo. Están invitados entonces para ese día, pues votar con dignidad. Eso es lo que puedo dejar ahí a la población, esa invitación para el 25 de junio. Gracias, Neri, desde el departamento de Jalapa. Vamos a escuchar las palabras también de nuestro compañero Eduardo desde Quetzaltenango. Tiene el espacio, compañero, para su último mensaje en este programa. Eduardo. A ver si sigue con compañeros, yo creo que me ha caído la suerte de la madre naturaleza, pues está lloviendo fuerte. Apenas sí, aquí también ya va a empezar a llover. Quiero decirles a mi país de Guatemala que en mi calidad como candidato a diputado para el departamento de Quetzaltenango, pues soy originario del municipio del Palmar. Quiero decirle a mi pueblo sufrido y el que llora a sangre de diario, la verdad, nosotros como candidatos a diputados para el departamento de Quetzaltenango, voy incluyendo a mis compañeros también, los que son de otros municipios. Ojalá que este 25 de junio, que nuestras hermanas y hermanos, que no se equivoquen, porque la verdad quiero decirles a nuestros hermanos y hermanos a nivel nacional, que a cada 4 años pues elegimos alcaldes, gobiernos y diputados, y resulta que a los 3, 4, 5 meses pues ya lo están lamentando. Entonces, para no suceder eso, quiero decirles a mis hermanos y a mis hermanas a nivel nacional que pensamos bien y que pensemos el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y aquellos niños que no han nacido. Porque la verdad que si se vuelve a elegir personas que ignoramos cómo se llaman, qué son y para qué son, lamentablemente se va a lamentar a la vuelta de 2 años o 1 año. Entonces yo, mis mensajes que quiero dar a mi pueblo de Guatemala: elijamos dignidad y austeridad, porque la verdad yo pienso de que no es posible que vamos a vender el futuro de nuestros hijos. Entonces, en mi calidad como candidato a diputado para el departamento de Quetzaltenango, mi mensaje es que yo, juntamente con mis compañeros que vamos a estar en el Congreso, nosotros vamos a revisar los contratos y convenios que han hecho los gobiernos y los diputados anteriormente y la actual. Así también quiero decirle a mi país de Guatemala que también vamos a nacionalizar todos los bienes privatizados por los gobiernos pasados y la actual y los diputados también. Entonces, también yo quiero decir a mi pueblo de Guatemala que nosotros no vamos a ir a hacer dinero, ni vamos a ir a hacer rico para nuestra familia o hacerle rico a mi persona. Lo que yo voy a ir por una visión de un país, y la visión de un país se debe cuando la persona conoce la necesidad de un pueblo sufrido como está actualmente nuestro país de Guatemala. También yo me comprometo a decirle primeramente a mi Padre que está en el cielo, voy a tener que rebajar mi sueldo, porque qué de apetate que actualmente el gobierno actual y los diputados pues tienen un lujoso de sueldo, y eso no es posible. Entonces, a esto es que quiero decirle a mi pueblo natal de Guatemala, el que llora sangre de todos los días. Este 25 de junio, queridos hermanos a nivel nacional que me escuchan, a rayar una X al volcancito. Volcancito visto, volcancito marcado. Saludos, compañeros. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, Eduardo.
allá desde Quetzaltenango, un territorio también disputado por intereses oligárquicos. Sin embargo, el pueblo ha resistido históricamente para conservar, para defender sobre todo el derecho de los bienes colectivos, que como hemos dicho en este programa, el empresariado guatemalteco no ha tenido, nunca va a comprender por qué los pueblos defendemos nuestros derechos colectivos. Eduardo y la compañera Evelyn y el compañero Neri son fieles defensores de nuestros bienes colectivos, conocen la realidad como han manifestado, que si el pueblo les da la oportunidad de llegar en el Congreso de la República y ocupar un puesto como diputados, sin duda, ellos van a legislar a favor del pueblo, algo que pocos diputados lo han hecho en la historia del país. De esta manera finalizamos este programa. Agradecemos a la audiencia principalmente que nos acompañó y que nos ha esperado siempre, cada semana. Esperamos contar con su participación el próximo viernes nuevamente. Gracias a estos tres hermanos, a la compañera Evelyn que nos acompañaron y mil gracias a los medios, principalmente los medios virtuales de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, MLP Guatemala, CPO, La Mirada de los Pueblos, Juventud Plurinacional, Rondas Campesinas del Perú, Rixinacuy del Ecuador, Minga Comunicaciones de Argentina, Alcarajo.org de Colombia, por hacer posible la transmisión de este programa denominado por una Asamblea Constituyente Plurinacional. Que tengan una buena tarde, una buena noche. También agradecemos al personal de control que ha hecho posible la reproducción de los pequeños clips de video. Hasta la próxima.